¿Por qué las personas calladas sienten más de lo que crees y nunca lo dicen? Hay algo que nadie te preguntó nunca. Una pregunta sencilla, directa, que podría haberlo cambiado todo. No porque no les importaras, no del todo, sino porque asumieron que estabas bien. Tu calma era una fortaleza que nadie pensó en cuestionar. En la fiesta, mientras todos reían, tú sonreías, y por dentro pensabas, estoy aquí, pero no sé cómo entrar. En la oficina, asentías en la reunión, y tu mente gritaba, tengo una idea, pero interrumpir se siente como un abismo. En el autobús, de noche, mirabas por la ventana, y un susurro interno decía, ojalá alguien viera lo cansado que estoy. Asumieron que si algo te doliera, lo dirías, que si necesitaras algo, lo pedirías. Y tú, en silencio, esperaste. Una vez, 2 veces, muchas veces. Cada silencio era una oportunidad perdida, un pequeño peso más en la balanza. Hasta que dejaste de esperar. No con un portazo, sino con un suspiro. Y lo más extraño de todo, es que nadie lo notó. El cambio fue tan silencioso como la espera. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que tu mundo interior es un océano vasto y profundo, mientras en la superficie solo se ve una calma imperturbable? Hoy, por fin, vamos a ponerle palabras. Existe un tipo de persona que no hace ruido. Una que parece habitar el mundo en voz baja, moviéndose por los bordes de las conversaciones, por los pasillos silenciosos de su propia vida. No se nace así. Se aprende, no porque no sienta, sino porque aprendió, muy pronto, que sentir demasiado era un problema para los demás. Aprendió en la infancia, cuando una lágrima por una mala nota era recibida con un «no exageres», o cuando la emoción desbordada en un escenario escolar se topaba con un «no es para tanto, tranquilízate». Mensajes pequeños, casi invisibles, que van construyendo un dique. La lección es clara. Tus emociones son demasiado grandes, demasiado ruidosas. Molestan. Es mejor guardarlas, y así se desarrollan mecanismos de supervivencia. Son las personas que en una reunión escuchan más de lo que hablan, no por falta de ideas, sino por una hipervigilancia emocional. Escanean el ambiente, miden el impacto de cada palabra antes de pronunciarla. Las que al final del día saben exactamente cómo estaba cada persona a su alrededor, qué le preocupaba al de la mesa de al lado, qué entristecía a su amigo, pero nadie preguntó cómo estaban ellas. Son las que mandan un mensaje corto cuando en realidad querían escribir un libro. Las que escriben y borran. Escriben y borran. Y al final no envían nada, porque el riesgo de ser demasiado es más grande que la necesidad de ser escuchado. Y cuando alguien les pregunta, ¿estás bien?, han perfeccionado el arte de la evasiva. Responden, sí, solo estoy cansada. O, es que tengo mucho en la cabeza. Verdad a medias. Escudo completo. Imagina que tienes dentro un lago. La mayoría de las personas expresan lo que sienten como pequeñas olas. Van hacia afuera, tocan la orilla, vuelven. El movimiento es visible, constante. Pero las personas calladas tienen ese mismo lago, igual de profundo, igual de lleno, solo que con una superficie que parece quieta. Este lago interior tiene sus propias estaciones. Hay un deshielo en primavera, cuando una conexión inesperada agrieta la superficie y amenaza con dejar salir un torrente. Hay tormentas de verano, furiosas y silenciosas, que se desatan por dentro sin que una sola gota de lluvia caiga afuera. Y hay largos inviernos de calma helada, donde todo parece congelado. No hay olas, pero el agua está ahí, moviéndose en lo más hondo. Y lo que duele, lo que muy poca gente entiende, es que esa quietud no es paz, es contención. Y esta contención tiene un coste altísimo. Se manifiesta en el cuerpo, en el insomnio que llega a las 3 de la mañana, en la tensión acumulada en los hombros, en ese nudo en el estómago que no se va. Es el peso de las palabras no dichas. Se paga en las relaciones que se vuelven desequilibradas. Te conviertes en el oyente perfecto,
el hombro en el que todos lloran, pero tus propias necesidades se vuelven invisibles porque nunca aprendiste a darles voz. Pero aquí reside una paradoja. Esta vida interior, tan celosamente guardada, también cultiva una fortaleza inmensa. La escucha profunda no es pasividad, es un acto de presencia radical. La empatía es tan fina que puede leer el aire. La lealtad es feroz porque saben lo que cuesta confiar. El verdadero reto no es dejar de ser quienes son, sino aprender a trazar una frontera. Aprender que su calma es un regalo, no un vacío que otros deban llenar con su ruido. Es el esfuerzo enorme de mantener algo dentro cuando todo en ti quiere salir. Y la esperanza de que, algún día, alguien no te pida que hables, sino que se siente a tu lado, en silencio, y simplemente escuche la quietud. Y aquí llega el punto que quizás te trajo hasta este video. Ese sentimiento de estar rodeado de gente, en una cena familiar, en una reunión con amigos, y sentirte solo de todas formas. Una soledad que no es física, sino emocional. No porque las personas a tu alrededor sean malas, no porque no te quieran, sino porque llevas tanto tiempo siendo el que no necesita nada, la persona fuerte y autosuficiente, que nadie sabe que en realidad necesitas mucho. Eso es una forma de abandono invisible, no el abandono que aparece en las películas, con alguien que se va y cierra la puerta de un portazo. No hay drama, no hay un punto de quiebre evidente. Es el abandono silencioso, el que ocurre mientras todos están presentes, el de nadie preguntó cómo estabas, el de asumieron que estabas bien porque no te quejabas, el de dabas tanto que todos olvidaron que tú también necesitabas recibir. En la familia es la ley no escrita de, si no pides, es que no pasa nada. Te ven capaz, resolutivo, y sin darte cuenta, te dejan fuera del círculo de cuidados. Con los amigos, te conviertes en el consejero del grupo, el hombro en el que todos lloran, el oído que siempre escucha. Pero cuando la conversación termina, nadie pregunta, ¿y tú cómo lo llevas? En la pareja, es el cariño que se asume y los conflictos que se evitan para no crear un problema. Es pensar que tu silencio es conformidad, cuando en realidad es un grito ahogado. Y lo cruel de este abandono es que, en parte, tú lo construiste, no por debilidad, no por masoquismo, sino porque aprendiste que mostrar que necesitabas algo tenía un costo demasiado alto. Quizás de pequeño, cuando expresabas lo que sentías, el ambiente se tensaba, o te decían que eras demasiado sensible, que exagerabas, o peor aún, simplemente nadie respondía como esperabas. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Y el cerebro, que es extraordinariamente hábil para protegernos del dolor, aprendió la lección. Para estar a salvo, para que me quieran, no debo necesitar. Pero es importante matizar esto. No se trata de culpar a los demás, ni a ti mismo. Es un baile invisible que aprendieron a bailar juntos. Ellos aprendieron que no pedías, y tú aprendiste a no pedir. Romper ese baile requiere un primer paso valiente. Imagina una conversación, quizás con esa persona en la que confías. No hace falta un gran discurso, solo algo como pausa. Oye, ¿tienes un minuto? Últimamente me he sentido un poco sobrepasado y me he dado cuenta de que nunca hablo de ello. Esa simple frase puede ser la llave que abre la puerta que tú mismo, sin querer, ayudaste a cerrar. Es el principio del fin del abandono silencioso. Si esto resonó contigo, suscríbete al canal. Cada semana hablamos de lo que nadie dice en voz alta. Y si quieres seguir entendiendo lo que pasa entre las personas, en el próximo vídeo hablamos de algo que quizás ya has vivido sin saber cómo llamarlo. Las señales de que alguien te está alejando sin decírtelo directamente. Te espero allí.